nos vayamos ahí, meditemos en ello, sepamos el propósito de Dios, de sus milagros sobre la faz de la tierra. Vamos a leer para que empecemos. Vamos a hacerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Empezamos la lectura, capítulo 10, verso 22. Dice: aleluya, gloria a Dios. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos. Y le dijeron: oiga, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Leamos el 41 y 42. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Pueden sentarse. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. Hay algo, hermanos, que quiero que nosotros veamos y que lo analicemos muy bien, porque no ha habido otro tiempo como el tiempo de Jesús y los discípulos. Hubieron tiempos un poco similares en el tiempo de los profetas, en el tiempo antiguo, pero no fueron similares tanto así, porque en el tiempo de los grandes profetas, ¿verdad? Como lo fueron Daniel, como lo fue, aleluya, Eliseo, como lo fue Elías, Moisés, se vieron cosas grandes y maravillosas. Si hablamos de Moisés, que fue profeta, que la Biblia dice que no habrá otro como él, no porque hizo más obras que otros, sino por el carácter de Moisés. Dice que Moisés no es enaltecido por Dios por todo lo que hizo Dios en su mano, como abrir el mar, agua de la roca al golpearle, sino que Dios exalta o honra a Moisés por la clase de vida que él vivía, por la relación que tenía con él. Por eso dice la Escritura que sus caminos notificaron a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, sino que Moisés fue reconocido como grande
por la relación que tuvo con Dios. No fue reconocido como, ¿verdad?, que Dios hubiera dicho el gran Moisés que abrió el mar. No, el gran Moisés que golpeó la peña. Nada. Sino que Dios dice el gran siervo Moisés, mi hijo, por la relación que tuvo conmigo. O sea, Dios no quiere dar a conocer a la gente por lo que hace, sino por lo que es. Por eso que en el reino de Dios es más grande el que aquí ni se ve. Porque Dios no pesa o evalúa al hombre por las hazañas que tiene, sino por la clase de corazón que éste tiene. Aleluya. Porque Dios no vive de espejismo. Dios no vive de apariencia. Dios vive de lo original del corazón del ser humano. Es por eso que aquí nadie sabe quién es más grande en el reino de los cielos. Nadie. Dios sí lo sabe. Y puede ser el hermano que tal vez pensemos que es el más pequeño nosotros. Pero como Dios lo evalúa por el valor que tiene en el corazón. Entonces, eso es una de las cosas que quiero que veamos. De que en el tiempo antiguo se vieron cosas grandes. Por ejemplo, Elías y Eliseo resucitaron muertos. Abrieron el río Jordán. O sea, hicieron tantas cosas, hermano. Pero cuando apareció Jesús, las señales se aumentaron aún más. Más fueron aumentadas. O sea, usted ve todos los milagros de Cristo y de los apóstoles. Son innumerables. Y no están todos registrados en la palabra del Señor. No. Están unos pocos. Porque la Biblia dice que si se escribieran todos los hechos de Cristo, no alcanzarían ni todos los libros del mundo para enumerarlos o escribirlos. O sea, hay tantas cosas que desconocemos nosotros porque no están escritas en la palabra del Señor. Entonces, lo que quiero yo que entendamos, aparte de esto, es ¿por qué ahora no hay tantos milagros como en aquel tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué no vemos resucitar tantos muertos? O quizás no hemos visto ni uno resucitar nosotros. ¿Por qué no hemos visto un paralítico levantarse? ¿Por qué las cosas cambiaron? El asunto es sencillo. Es sencillo. Fíjese que Dios no quería ser conocido como importante en el sentido humano. No. Dios no quería darse a conocer como la gente lo conoció. Porque la gente lo conoció de una manera incorrecta en mayoría. Aunque algunos lo conocieron bien. Por ejemplo, la mayoría de gente lo conocía como varón poderoso en milagros, hechos y maravillas. Pero lo querían coronar rey de la tierra. Pero en sentido humano. Pero no conocían a Dios en su poder de salvación. Entonces, Dios no hacía milagros para que lo conocieran como el gran hombre de milagros, nada más. Dios quería que la humanidad lo conociera como el Salvador, como el Mesías, como el perdonador de pecados, hermano. Eso es lo que Dios quería. Pero muchos no lo conocieron así. Lo conocieron como maestro, otros lo reconocían como el que hacía grandes señales. Pero tenían problemas. Por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo conocía a Jesús de una manera errada y era el maestro de la ley. Cuando llegó a Jesús de noche le dice Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos, le dice Nicodemo, que ha venido de Dios. Oiga lo que le dice. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. O sea, parecía bonito ese halago, ¿verdad? Parecía que Nicodemo tenía un entendimiento perfecto, mas no lo era. ¿Por qué? Porque lo estaba reconociendo de una manera equivocada. En otras palabras, lo estaba conociendo o reconociendo como un gran profeta de Dios. Pero no le alcanzaba para conocerlo como Dios y Salvador. Y entonces le dice Dios, está cerrado. En otras palabras, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. O sea, hermanos amados,
Dios no quería que lo vieran como humano. Dios quería mostrarse como Salvador de la humanidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el propósito de los milagros de Cristo no era para la importancia humana, sino para que el incrédulo creyera que Él venía de Dios y que Él era hijo de Dios como enviado para salvación, como mediador entre Dios y los hombres, hermanos amados. Entonces, la razón por la que ahora no se ven tantos milagros como en aquel tiempo es sencilla. Número 1, Efesios capítulo 2 y verso 20 dice el nombre que muchas iglesias o la mayoría de iglesias proféticas llevan, fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular o el centro de la iglesia o la cabeza de la iglesia. Todos nos fundamos ahí. Entonces, cuando Jesús vino, aleluya, y aparecieron sus discípulos, trajeron el evangelio de la gracia y ellos pusieron el fundamento de la iglesia, siendo Jesús el centro de base donde la iglesia se sostiene. Y por eso Jesús dice: fundamentense encima, dijo él, encima del fundamento que ya está puesto, que es el fundamento de apóstoles y profetas. Lo que Jesús está enseñando es que la iglesia debe de creer y vivir de la manera que aquellos creyeron y de la manera que aquellos vivieron. Aleluya. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es que no puede surgir ni nada nuevo, ni puede surgir otra ola de milagros al nivel que ya existió. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido llamados a poner fundamento, porque nadie puede poner fundamento sobre el que ya está puesto. Nosotros hemos sido llamados a edificar sobre el fundamento que ya está puesto. Entonces, el fundamento es la base que sostiene, es lo más fuerte de una construcción. Es, hermano, donde está agarrado lo demás del edificio. Si el fundamento es débil, la construcción encima será débil y caerá. Si el fundamento es fuerte, lo que se funde encima, o más bien dicho, lo que se edifica encima, será también fuerte y no caerá. Es por eso que si en el fundamento se usan los materiales más fuertes para que todo sea sólido, por eso es que al principio del evangelio hubieron tantos hechos, milagros y maravillas, porque se estaba fundando la iglesia, o más bien dicho, el inicio de la iglesia de Cristo. Aleluya. Por eso habían tantas cosas maravillosas, porque los milagros son la evidencia de lo que es Dios y la confirmación de lo que habló Dios. Aleluya. Ahora, los milagros son producto del que cree, del que tiene fe, pero son para beneficio tanto del que cree como del incrédulo. Porque ¿qué decía el Señor? Bueno, si yo digo que vengo de Dios y no me creen, pues crean a lo que hago. Crean a lo que hago, porque lo que hago no es mío. Pero la humanidad siempre tendrá una excusa para no recibir a Jesús como autor y suficiente salvador de sus vidas. ¿Qué problema tenemos ahí? Entonces, hermanos amados, viendo todo esto, esa ola de milagros que se mueve en el mundo, que algunos son hasta falsos, no son de Dios, hermanos. Y mire, no es que yo rechace el creer en milagros, no. Los milagros existen y los hemos visto y los vamos a ver, pero no a aquel nivel que se ven en la Escritura como en el tiempo de Jesús y sus apóstoles. Así es. ¿Por qué razón? Porque mire, si hoy se levantaran siervos al igual que Pedro o al igual que Jesús, no tendrían la capacidad
de mantener sus pies sobre la tierra. Porque la gente idolatra. Y la gente de hoy es tan débil que se deja idolatrar. Y ahí anda el predicador ofreciendo fotos con el hermano o dando autógrafos como un gran famoso. Eso ya es carne. Eso ya es, hermano, algo humano. Imagínese Jesús con tantos milagros y la gente quería endiosarlo de una manera equivocada. Y él rechazaba las cosas. ¿Por qué? Porque no quería ser conocido de esta manera. Entonces, si aquí uno de nosotros empezase a levantar milagros, resucitar muertos, a saber cómo terminaríamos mañana nosotros. Hay que ser conscientes y hay que ser sinceros y honestos, hermano. Porque ya usted viendo que un muerto se le levanta una oración y que un paralítico sale corriendo a otra oración y cuanta cosa, créame que este pellejo empieza a ponerse chino. Sí. Y la gente lo va a empezar a ver con ojos terribles. Como un hombre de pedestal. Y lo van a conocer, ya no lo van a conocer como el humilde hijo de Dios. La gente está tan equivocada que lo va a endiosar, lo va a ver como el gran hombre de Dios, que tiene que caminar en alfombra diferente, tiene que andar en carro diferente. La gente es tonta, hermano. ¿Por qué? Porque la gente se equivoca. La gente no llega al entendimiento que el que resucita a un muerto solo es porque Dios lo hizo a través de él. Y si un paralítico se levanta es porque Dios puso unción para que lo hiciera. Pero quien sí, el hombre sigue siendo igual que todos los demás. Por eso Cornelio llegó corriendo y se le postró a Pedro. Le dobló rodillas a Pedro y Pedro le dice, porque ese hombre tenía capacidad. Dice, no lo hagas. Porque nosotros somos iguales. Adora a Dios. Aleluya. Entonces vemos, hermano, el rechazo de gloria humana. O sea, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que miren, la gente televisa sus grandes hechos que yo no creo que sean, y si son, pues vienen para confusión. Y por eso los teleevangelistas son tan idolatrados que no pueden llegar a un cierto lugar que la gente los quiere tocar. La gente quiere hablar con ellos y no puede porque no hay chance para eso. Todo eso trae un ego en el ser humano y le roba la gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la iglesia no puede enfocarse de que si no están esos grandes hechos y milagros, que deben de haber hechos y milagros en la iglesia, porque son evidencia de la iglesia de Cristo, pero que no vamos a vivir por ellos o a caminar por ellos. ¿Por qué? Porque el gozo de la iglesia debe de estar en que su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Y Jesús estaba con ellos y hacía milagros con ellos. O sea, Dios lo respaldaba y Dios respalda a la iglesia. Pero la iglesia no puede fundarse ahí, sino que la iglesia debe de saber que su riqueza no son los milagros. Su riqueza es la palabra de Dios. Su riqueza es el Espíritu Santo de Dios. Su riqueza es obediencia hacia Dios, hermanos amados. Entonces, esa ola y poder de milagros que antes se movía, no la veremos más a ese mismo nivel. Mentira. No la volveremos a ver, porque la iglesia no está poniendo fundamento. El fundamento ya está puesto. Nosotros somos la madera que vamos encima del fundamento de cemento y hierro. O sea, nosotros lo único que vamos a hacer es seguir las coordenadas de lo que ya está fundado, hermanos amados. Ahora empecemos a ver los milagros de Cristo. Mire, son tantos, hermanos. Mateo 14, 14. Ahí hay un milagro, quizá usted léalo, yo no lo voy a leer todo porque no nos quedaría el tiempo para hablar de algunos, ¿verdad? Pero ahí vemos el milagro de la alimentación de 5,000 hombres. Miren, ¿por qué estos milagros se registraron con número, con cantidades? Porque en realidad Dios quería que la gente creyera en Dios
Dios quería que la gente que no creía a la palabra que les hablaba, creyeran a lo que miraban. Pero cómo es de terrible que aún la gente viendo todas estas cosas rechazaba, hermano, rechazaba a Jesús como hijo de Dios. Mire, ahí en Mateo 14 es uno de los milagros más grandes de la Escritura. No el más grande quizás, pero uno de los más grandes, porque si usted medita en ello, hermano, eso es terrible. Tenían, aleluya, 2 peces nada más y 5 panes, o 5 panes y 2 peces. Eso es lo que registra Mateo 14:14. Ahora, era una multitud que seguía a Jesús. Miles de personas, mujeres, hombres, niños. Pero Dios, por alguna razón, solo da el número de cantidad de hombres. Y dice, sin contar los niños y las mujeres, habían 5,000 hombres. Y solo habían 5 panes y 2 peces. Estaban en el desierto. Y Jesús tuvo compasión de la gente y vio que lo seguían y no tenían nada que comer. Y la tarde estaba avanzada, la noche estaba para adentrar. Y Jesús tuvo compasión de la gente al verlos. Jesús es así, compasivo. Y dijo Jesús, estos me han seguido por días detrás de mí para oírme. Pues hoy vamos a alimentarlos. Y los discípulos dijeron, ¿de dónde vamos a sacar nosotros tanta comida y en el desierto para tanta gente? La idea de los discípulos era, despídelos, diles que se regresen y que vayan a las aldeas vecinas, que encuentren y compren algo de comer. Pero Jesús dijo, no, hay que darles nosotros. Y Jesús hace uno de los milagros más grandes. Aleluya. ¿Cuánto tienen? ¿O qué tienen? 5 panes y 2 peces. Pues díganle que se sienten en grupos de 100, de 50 y hasta de 500. Y vamos a darle de comer. Y trajeron los 5 panes y los 2 peces. Y oró Dios por ellos. Los bendijo Dios. Y se multiplicaron. O sea, hermano, no hubo quien no supiera que allí sucedió un milagro. De los miles que andaban. Porque los miles que andaban no veían que los discípulos andaban con grandes cargas de comida, nada. Veía que en realidad no andaban nada. Era el bulto de 5 panes y 2 peces. Y empezó a darles. Dice la Biblia que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y cuando recogieron la sobra o los pedazos que sobraron, juntaron 12 cestas llenas todavía. Amén. Aleluya. Amén. Algunos dicen que sobraron 12, una para cada discípulo. Probablemente ellos eran 12, porque es mejor dar que recibir. Y ellos no comieron hasta que repartieron, y probablemente hasta que terminaron de comer las gentes, porque ellos eran educados, aparte de que eran hermanos entregados, que la gente, ¿verdad?, se sirviera, comiera, estuviera bien, atendían. Eran personas, hermanos, que tenían amor a la obra del Señor. Y cuando recogieron una cesta cada uno, porque me imagino que andaban con su cesta los 12 y la llenaron. ¿Cómo es posible, hermano? Cuando se vio este gran milagro, sucede algo que sorprende. Quisieron nombrar rey a Jesús. Pero ¿qué es lo que querían? Qué terrible, hermano, porque es complicado ver que Dios quería que lo vieran como rey de reyes, pero no como un rey humano. Así es, así es. O sea, la gente malinterpretaba las cosas en ese momento. Y dice que lo querían coronar rey. Pero ¿qué es lo que querían? Lo que ellos querían en sí era proponerle a Jesús que él fuera rey y que con esa cantidad de personas destronara al rey que ya existía. O sea, usurpar a otro rey. Y Jesús dijo, ¿para qué yo quiero esto? Yo soy rey de reyes y señor de señores, dijo él en sí. Yo no necesito ir y sentarme a un trono que un hombre lo está ocupando. Dice que Jesús se opuso, en otras palabras, y se le desapareció, se fue. No quiso ser rey. Porque la gente no pudo interpretar de la manera correcta el gran milagro de Jesús. Jesús simplemente quería que dijera, verdaderamente este es hijo de Dios, como el que murió al lado de él.
o como el que lo estaba viendo morir cuando dice que entregó las últimas palabras y la lanza se metió en su costado y brotó sangre y agua. Y el que lo traspasó se quedó viendo perplejo al ver que caía sangre y agua, y que se nubló, que hubo terremoto y tembló la tierra y las peñas se rompieron. Dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pues Dios quería que la gente llegara a ese conocimiento. Gloria a Dios. Pero en lo que leímos al principio, la gente no creía. Y le dijeron, si eres el Hijo de Dios, dínoslo abiertamente, hombre. Ellos pensaban que Jesús andaba con rodeos. Jesús no andaba con rodeos. Jesús quería mostrarles a través de palabras y a través de hechos que Él era el Hijo de Dios. Amén. Y dice, se los he dicho, pero no lo creen. O sea, qué terrible, hermano, que no aceptar que Jesús era Hijo de Dios, ni por lo que miraban, ni por lo que oían. El ego es así. Mire, yo he hablado con personas, hay personas que solo inglés hablan y uno lastimosamente no puede hablarles tanto de Dios, pero preguntan, ¿y tú qué tal día? Y uno dice, no, tal día no puedo porque yo voy a la iglesia y oh, ¿eres cristiano? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y tú? No. Muchos me han dicho, yo creo que alguien existe, pero no tiene que llamarse Dios. Y dice, yo creo que uno aquí en esta tierra lo que hay que hacer es buena gente. Dice que uno lo que hace lo paga. Creen muchas cosas buenas, pero están errados en el sentido de no creer en Dios. O que lo que existe el más allá en los cielos, se llama Dios. Y ellos dicen, no puede, o sea, no tiene que llamarse Dios. Sé que alguien existe que es mucho más grande que nosotros, pero no tiene que llamarse Dios. Pues tiene que llamarse Dios porque es Dios. Y no solamente Dios, sino Dios de dioses y Señor de señores. Pero tienen algunas buenas cosas. Dicen, no le hagas daño a la gente, ni seas injusto con ellos, y te va a ir bien. Son cosas buenas, pero no bastan para ser salvo. Para ser salvo hay que reconocer que Jesucristo es Dios, y que murió y resucitó, se levantó de los muertos y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice en Romanos 10, 9 y 10. Que si creyeres en el corazón que Jesús se levantó entre los muertos, serás salvo, si no, no. ¿Verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, mucha gente no puede llegar a creer que existe un Dios, y mucho menos cuando le decimos que hay que someternos a Él en obediencia. Porque la gente siente que se mete la Biblia en las vidas privadas y que no tiene derecho. Y eso es lo que ha producido derechos humanos en el mundo entero. Estas cosas de las leyes le han enseñado a la humanidad que cada ser humano tiene derecho a tener su privacidad total, de tomar decisiones las que quiera para ser feliz. Con tal seas feliz, aunque sea droga la que se está inyectando, pero que seas feliz de lo que ellos quieren. Oh, sí, eso es un derecho humano, puede ser. Dios da libre albedrío para que el hombre escoja y haga lo que quiera, pero tendrá que ser llamado a dar cuenta de todas maneras. De eso no se puede librar el ser humano. Por eso dice Proverbios, oh, toma placer tus ojos, vean para donde sea, disfruta de la vida, goza de la juventud y de todo lo que ves, no hay problema, pero sabe, ¿qué sabe? Sabe que un día le vamos a dar cuentas a Dios por ello. Y no hay estorbo, si el hombre puede gozar de la vida y nadie lo estorba hoy. Pero llegará el momento que se encuentra con el juez. Amén. Dios, Jesús. Y entonces tendrá que responder por todo lo hecho y lo pensado. Y por todo lo vivido en la faz de la tierra. ¡Qué terrible, hermano! Y esto es lo que mucha gente... No, es que no es justo. ¿Sabe qué es lo que dice la gran evolución? Dice... La enseñanza del cristianismo, dice, no ayuda a la sociedad porque reduce la mente de los seres humanos. ¿Por qué dice eso? Dicen ellos que reduce la mente de los seres humanos porque no los dejan ser libres y no los dejan crecer en su pensamiento y en sus deseos. Y dicen que la sociedad tiene que ser libre de pensamiento, no tiene que ser reducida. ¿A qué le llaman ellos reducido? Le llaman reducido a que la Biblia priva a la humanidad de hacer muchas cosas, y es real. Pero lo que la Biblia priva al hombre y a la mujer es el mal. Eso es lo que priva, que no haga el mal. Pero como la Biblia priva, entonces la humanidad dice y la sociedad dice que no es buena por eso.
Porque lo que funciona para la humanidad dice ser libre de pensamiento. Amén. ¿Quieres ir al cielo como astronauta? Lucha por tu sueño. No importa si pasas por encima de Dios, pero tu sueño tienes que perseguirlo. No debe ser así. Si algo va en contra de Dios, ese sueño no es diabólico. O sea, es un sueño que nos llevará al fracaso. Por eso nuestros sueños deben de estar fundados en Dios y agradar a Dios en ellos. Mire, hermano, no hay problema que usted vaya a la universidad. No hay problema que usted vaya a la universidad. Pero usted tiene que ser definido. Dios es Dios y es el primero. Y si aparece el maestro enseñando la evolución, que venimos del mono, que surgimos de la nada, usted se para firme y dice: no, hay un Dios, creo en él y soy hijo de Dios, aunque ustedes crean lo contrario. Y si por eso tiene repercusiones en su carrera, pues usted va a pagar el precio y decir: las pago, pero no dejaré de creer en Dios de la manera que creo. O sea, ¿me entiende? Pero poca persona tiene ese juicio, esa capacidad. Llega a la universidad y de pronto dice: Dios no existe. Ya me enseñaron cómo el mundo está. Y así surgió un amigo que tenía. Dice, mi tío, mi papá son ignorantes, ellos más que ellos. Y era pastor el tío. Y él solo, ¿por qué decía eso? Porque había ido a la universidad, estudió y dice que él supo cómo el mundo está, que cómo funciona todo. Y eso me sorprendió porque era un joven que empezó siendo obediente cristiano aparentemente, pero le cambiaron la mente porque no estaba fundado en Dios verdaderamente. Un cristiano fundado en Dios, el diablo no lo cambia tan fácilmente. Amén, así es. Gloria a Jesús. Así que ese es uno de los grandes milagros. Pero en 14:22 de San Mateo, 14:22 de San Mateo, vemos otro milagro tan grande. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aunque este milagro no fue público, sino que este milagro fue reducido a sus discípulos solamente. Los discípulos lo vieron y pudieron disfrutar de él, pero, aleluya, no fue testiga una vasta audiencia o un grupo numeroso de gente. Y es cuando Jesús camina sobre las aguas. Algo que los discípulos nunca habían visto. Nunca habían visto. Y es que, mire, hermano, aún los discípulos, siendo discípulos, hubieron unos de ellos que llegaron hasta el día de la resurrección de Cristo y todavía, siendo discípulos, no eran verdaderos creyentes. ¿Cómo es posible? Pues es posible, porque en la vida no todos crecemos al mismo ritmo, algunos somos más lentos que otros, pero no quiere decir que no seamos discípulos. Y allí en eso, para mí hay una gran esperanza, porque digo yo, aunque medio chamboncitos seamos, pero el ver sido escogidos es una gran ventaja, hermano. O sea, mire, si Dios los escogió, somos salvos, hombre. Somos salvos, no por la calidad que somos, es que Él nos escogió para ser salvos. Imagínese usted, el gran Tomás. Tomás nunca fue hecho de menos por Jesús. Él contaba entre los 12, lo escogió el Señor y era su discípulo. Claro, habían cosas que habían que corregir en la vida de él y Dios lo iba a hacer a su tiempo. Hay cosas en nuestra vida que Dios las va a corregir a su tiempo. Y eso de que otro las quiera corregir a la fuerza no va a funcionar. Imagínense cuánto tiempo. Ya había caminado 3 años y medio viendo hechos, milagros y maravillas. O sea, a mí me admira que los fariseos no crean, pero que Tomás no creyese es más admirable aún. Pero entre nosotros los cristianos hay cosas que necesitan corregirse todavía, pero no es de perder la esperanza. ¿Por qué? Porque estamos dentro de los escogidos por el Señor. Si ese Tomás, hasta que Jesús traspasó la pared, porque ya se había glorificado, y le dice, pasa vosotros, hasta entonces él creyó, porque vio los grandes hoyos aquí. Y Jesús le dijo, porque has visto, has creído. Pero no le dijo, ya no sos parte de la iglesia, sos impío mundano, vete a que te lleve el diablo. No le dijo así. Porque, hermano, dentro de la iglesia, algunos tienen más fe que otros. Pero grande es el amor de Dios, que ama al que tiene mucha fe, como el que tiene poca fe también lo ama. Porque si no, ¿para qué cargaba Tomás entre los 12? Ya había predicado Tomás. Porque él había sido mandado con los 70 de 2 en 2, o con los 12 de 2 en 2, al menos, por lo menos. Ya había visto sujetarse a Satanás, orar por enfermos y sanar.
pero su fe era débil. Su fe era débil. Hoy, ¿qué decimos de Pedro? Pues igual, a punto de Jesús ser crucificado, también cometió semejante error de bajo juramento, decir que a Jesús ni lo conocía ni sabía quién era. O sea, hermanos, ¿cuál es nuestra bendición entonces? El haber sido escogidos. Si es que nuestra bendición está allí y nosotros hemos sido escogidos, estamos aquí dentro del plato. Y aquí, mientras estemos aquí, vamos a ser salvos. No por nuestras hazañas, por la misericordia de Dios, que es lo único que debemos de hacer nosotros al ser escogidos. No salirnos de ahí. Permanecer ahí dentro del cerco de las ovejas. Y que se salva, pero no se salga de allí. Porque al salirnos de ahí es que renunciamos a la salvación. Sí, Jesús camina sobre las aguas y los discípulos dicen, Dios mío, ¿qué es esto? Y en vez de decir Jesús caminando sobre las aguas, dijeron, un espanto caminando sobre las aguas. ¿Verdad? Ya existían todas esas cosas, hermanos. Los ancianos no por nada decían que existía, que el duende, la llorona, la no sé qué. Si eso es viejísimo. Los discípulos, hermanos, ¿cuántos años? Miles de años ya. Y ellos esa historia ya la sabían de que salían fantasmas y espíritus deambulantes. De Jesús no, ese es un fantasma. Tuvieron miedo. Jesús dice, no temas, yo soy. Y Pedro era osado. Miren, a pesar de tanta debilidad en él, pero tenía cosas que relumbraban. Si tú eres, haz que yo vaya. Esa fue una afrenta. Él dijo, vamos a ver si es cierto, vamos a probar a este si es verdad. Y Jesús no se le iba a rajar tampoco. Si él dice, así como Jesús caminaba, podía ser que todos caminaran también. Pues ven, bájate de ahí. Pues ahí sí estaba más difícil. Porque si él quiso probar a Jesús, ahora lo estaban probando a él. Bájate de ahí a ver si es cierto bien. Y lo hizo, hermano. O sea, qué terrible, hombre, que Pedro, a pesar de sus grandes errores, pero que tenía gallas, hombre, bajarse de un barco no es cosa fácil. Imagínese usted a medio mar. Allá, por ejemplo, un mar que está allí íbamos a pescar, hermano, cerca de acá. La lancha marca que 32 pies, que 90 pies de onda. Eso es demasiado. Imagínese usted y bajarse de la lanchita para caminar. No, hombre. Solo Dios puede hacerlo, porque ¿quién lo va a hacer en la humanidad? ¿Quién? O sea, Jesús mostró todas estas cosas aún con los suyos, porque quería que los suyos fueran fuertes, fueran hombres que creyesen. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos atacados. ¿Y qué es atacado en nosotros? Nuestra fe. Por ejemplo, cuando llegan esos momentos de querer decir, Dios mío, yo ya no puedo, como de no querer seguir, nuestra fe está siendo golpeada. Y Dios muestra sus maravillas para que no se pierda esa fe. Porque Él sabe que somos humanos, se acuerda que somos polvo. Y Él dice, mi hijo necesita una ayuda. Y Él está presto a ayudarnos. Y dice, no, necesario que siga, yo aquí estoy todavía, vale la pena, no has perdido, no, Dios está contigo. O sea, Dios sabe que nuestra fe es probada y muchas veces remecida, ¿verdad? Como se remesa el trigo. Pero Dios es bien con la iglesia. Y por eso Dios no está que milagro hoy, milagro mañana, porque entonces, hermano, sería necesario volver a creer. Pero Él muestra y dice, aquí estoy, hombre. Y Dios hace cosas maravillosas. Lo que pasa es que a veces nosotros somos simples de observar. Pero si observáramos despacio, detenidamente, nos daríamos cuenta que un amanecer en un día como el de hoy, eso es misericordia del Señor. Imagínese usted privarse en el sueño, no sentir en qué momento pasaron 6 horas de dormir. O sea, qué terrible. Por eso la muerte al cristiano le llama dormir. Porque imagínese usted que usted vaya a dormir así como físicamente y ya tenga 100 años de muerto. ¿Cómo le podría doler la espalda, hermano? O sea, eso sería un martirio terrible. Pero Dios le llama dormir porque el que muere duerme en el sentido que pueden pasar 100 años y cuando despierte, cuando suene la trompeta, él sentirá que se durmió hace 5 minutos. O sea, no sentirá el tiempo.
Cuando resucite Abraham, no tendrá memoria que pasó revolcándose, durmiendo de un lado para otro miles de años. No, él sentirá como que si ayer fue que se durmió en la noche, bien entrado y despertó ya en la mañana. O sea, ese es el dormir para nosotros en Cristo Jesús. Imagínense qué maravilloso. Nos dormimos ayer por la noche después de la vigilia y yo cuando desperté ahora sentí que sí, un ratito descansé, pero ya habían pasado varias horas, ¿verdad? Ese es el poder de Dios, y cuando despertamos se activa otra vez. Eso es misericordia. Misericordia, cielo. Aleluya. Son tantos milagros y solo los vemos así de pasada porque sería demasiado, ¿verdad? Pero en San Juan capítulo 11 y verso 38 encuentra otro milagro. Ese es el milagro de la resurrección de Lázaro. San Juan 11, 38 al 44. Ese milagro, ¿por qué Jesús hacía estos milagros? Jesús quería que la gente creyese, hermano. O sea, mire qué terrible. La gran pregunta es esta: ¿cómo es posible despreciar a alguien que nos ama tanto como Cristo nos ama a nosotros? ¿Cómo es posible, hermano? Hay una historia en el Brasil de jóvenes cristianos. Antes había mucho instituto cristiano y estudiaban tanto secularmente como también estudiaban la Biblia. Y hay historia de dos jóvenes. Dicen que había una mujer, una joven allí, la más hermosa de todas. Que si usted conoce a alguien hermoso, dice, multiplíquele en 10. Era más hermosa todavía de lo que usted ha visto. Y había un joven que era el más feo de todos, que si conoce un feo, pues multiplíquelo en 10 de feo que era. Y ese feo se enamoró de la hermosa que había. Y cuando ese hombre con tanta dificultad le dijo que le amaba, que la quería, la mujer lo rechazó con insultos. Dice que le dijo, ¿no te has visto cómo eres tú? Así le hirió el corazón. Pero resulta que estudiaban y esta muchacha tuvo un problema con sus padres económicamente, que no pudo seguir pagando la universidad y tuvo que ser despedida de la universidad. Y ese feo que había allí era un hombre tan inteligente que cuando salía del estudio trabajaba tan duro, 3 meses, y ahorraba para pagar su año de universidad de un solo. Y él tenía pagado ese año de universidad. Y cuando se dio cuenta que la muchacha iba a ser despedida por no pagar, porque no tenía cómo seguir pagando la universidad, dice que llamó al gerente y le dijo, ella no se va de aquí. Quien se va de aquí soy yo. Y dice que le dijo, con mi año que yo tengo pagado, que pague ella sus estudios y yo me voy. O sea, que ese hombre sí la quería. Pero no le digan a nadie. Díganle a ella que le han dado una beca por ser buen estudiante o algo, pero que no sepa que yo he hecho tal cosa por ella. Aleluya. Dicen que como a los meses pasados, ella se encontró con alguien que sabía la historia. Y este hombre le dijo, tú tenías derecho de decir no cuando este hombre te dijo que te amaba, pero no tenías derecho a insultarle. Porque tú no sabes lo que ese hombre hizo por ti. Y ella dijo, ¿qué ha hecho por mí? Él no ha hecho nada por mí. Y le dijo, hace unos meses tú te ibas a ir de aquí. Sí, dijo ella, pero alguien me dio una beca. Y no, le dijeron. Ese hombre pagó la universidad tuya. Dicen que esa mujer lloraba tanto, que le dolía tanto el corazón de desrasgado. Y dicen que fue una historia tan linda, verídica, que esta mujer al darse cuenta empezó a sentir amor por ese hombre feo. Porque dicen que dijo, ¿dónde en mi vida yo voy a encontrar a alguien que haga esto por mí? ¿Dónde encontraré a alguien yo que me ame tanto, que sea capaz de hacer algo como lo que este hizo, sin interés ni siquiera de que yo me diera cuenta? Y llegaron hasta el matrimonio de ellos. Un testimonio tan lindo. Y fueron muy felices.
Y la respuesta que más impacta es: ¿cómo yo, dijo la mujer, iba a tener el valor de despreciar a alguien que me amaba tanto como este hombre? Ahora, la pregunta es: ¿cómo el hombre tiene el valor de despreciar a Jesús, que le ama tanto y que murió en la cruz del Calvario, que dio la vida por el ser humano, que se dejó clavar en la cruz, escupir, que se dejó maltratar, que se dejó ser herido por cada ser humano, y que el ser humano tenga la osadía y el valor de rechazar a quien le ha amado tanto como Jesús? Sí, amén. Amén. Pues esa es la realidad. Nosotros también lo hicimos, pero gracias a Dios entendimos por Él, por su misericordia. Sí. Este milagro de Lázaro, hermano, esta es una resurrección de un cuerpo en sentido de descomposición total. O sea, este no es un milagro así por así. En aquel tiempo no existía lo que existe hoy, esa ciencia que al ser humano lo castran, lo dejan sin nada de órganos en el estómago para que pueda durar más. Lo inyectan y lo llenan de algodón por dentro, y el muerto puede pasar una semana, hasta 2 semanas puede pasar, y todavía se ve como que estuviera bueno el cuerpo, porque lo inyectan como casi a manera de embalsamiento, aunque no llegan hasta eso, pero puede durar una semana, 7 días, 8 días, hasta 10 días. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo un cuerpo de 4 días de muerto estaba en tremenda descomposición. Jesús había sido llamado antes que muriera para que hiciera un milagro de sanidad. Pero Jesús dijo: no, quiero que el milagro sea mayor. ¿Por qué? Porque entre más grande es el milagro, más impactará en las vidas. Jesús no quería que la gente viera algo común y corriente. Jesús quería que la gente viera algo sobrenatural. Miren, si Jesús llega cuando Lázaro tenía 1 hora de muerto, le pone mano y lo levanta, es capaz que la gente dice que Lázaro tenía catalepsia. ¿Saben qué es eso, catalepsia? Es que la gente muere, en sí muere, pero su cuerpo queda caliente porque volverá a resucitar. O sea, es como un paro del corazón. Muchos han sufrido. Hay historias de Europa de gente que ha muerto hasta por 24 horas, pero han vuelto. Les ha dado la catalepsia. Hay gente que la han enterrado con catalepsia y han resucitado en la caja. Y símbolo de ello es que los han abierto y han hallado las cajas casi desbaratadas con el intento de abrirlas. Porque ellos en realidad sufrieron de esa enfermedad llamada catalepsia. O sea, si Jesús resucita a Lázaro con tanta excusa que el hombre pone para creer en Jesús, o dicen que no estaba muerto, o dicen que se estaba haciendo el muerto, o que tenía catalepsia, o que algo le había dado, pero que no estaba muerto en realidad. Por eso Jesús lo resucitó a los 4 días de muerte. Pero aún así, la gente se rechaza a creer. ¡Qué terrible! Por muy grandes que los milagros sean, Jesús sigue siendo rechazado. Y eso es lastimoso, porque ¿qué más podría hacer Jesús por nosotros, la humanidad? Pues su misericordia que nos sigue acompañando. Mire, yo no sé usted, muchas veces cuando oro, soy refrenado en mi oración. ¿Por qué razón? Porque muchas veces yo oro por la gente, por mi familia. Tengo 2 abuelitas que están ya a punto de morir, porque sus años están bien avanzados, cerca de 90 años. Y oro por su salvación, porque quisiera que ellos antes de morir, no importa que mueran mañana, pero que la salvación les visite hoy si van a morir mañana. Y esa es mi oración. Oro por mi hermano mayor, que conoció el Evangelio primero que todos, el primogénito de la familia, y por ahí llegamos todos. Él fue usado como bendición, pero que ahora está lejos, conociendo el poder de salvación de Dios,
conociendo los milagros, conociendo el cambio que Dios hace, porque fue un hombre terrible, predicador de la palabra, un hombre que fue fiel, yo lo conocía. Y ahora está lejos. Aleluya. Y yo empiezo a orar, Señor, ten misericordia de él, ayúdalo. Y a veces estoy refrenado porque viene a mi mente un pensamiento y pareciera que oro como que Jesús no quiere y lo quiero convencer para que quiera. Y me encuentro con la realidad que no es así. Que Jesús quería ayer, quiere hoy y quedará mañana. Amén. Y pareciera como que algo me dice, pero es que no quiere. Pero eso duele en el corazón porque uno dice, ¿y si no quieren ellos, entonces qué significa todo esto? Que el problema es serio. Y yo le digo, Señor, perdóneme. Porque pareciera que yo le trato de convencer a usted porque usted no quiere. Mas no es así. Yo sé que usted siempre ha querido. Pero le pido y no paro. Y le digo que le pido porque sé que Él es bueno. Y sé que sin merecerlo nos ha salvado a nosotros. Y sé que Él no responde porque lo merezcamos, sino que Él responde porque su misericordia es grande. Amén, aleluya. Pero es necesario reconocer. Y cuando uno piensa en todo eso, Dios mío, ¿qué más podría hacer Jesús para que creyeran en Él? Y Él por eso le decía a los judíos, su gente, sus compañeros, sus amigos, su gente de su nación: si no me creen a mí en mis palabras, crean a lo que hago, que lo hago de parte de mi Padre. Ustedes me juzgan porque yo digo que soy hijo de Dios. Si en la ley está escrito, dioses sois. Y porque yo digo que soy hijo de Dios, dicen que soy blasfemo. No. Jesús les trataba de explicar, les mostraba al Padre a través de los hechos. Porque la gente incrédula quiere ver algo para creer. Pero el orgullo de la gente iba más allá. Y Jesús un día resucitó a Lázaro. 4 días de muerto. Y Jesús lloró antes de resucitarlo. En el hebreo dice que Jesús gimió. Pero la palabra gemir en el hebreo no es pujar como nosotros pensamos. Gemir es un gemido de dolor con ira. Es un gemido profundo del corazón de tristeza. ¿Por qué? Porque Jesús lloró al ver el montón de gente incrédula que aún presenciando un milagro no iban a creer en Él. Lloraba por las almas que eran víctimas del pecado. Y Jesús dice: Lázaro, ven fuera, y lo llama. Jesús sabía que Lázaro no estaba en la tumba, estaba en el paraíso. Quizá Lázaro hablaba con Isaías, Jeremías. Sin duda los encontró en el paraíso. Y si se encontró a Isaías, él les dijo: vengo de la tierra y conocí a Jesús, del que ustedes profetizaron. Y quizás Jeremías le dice: ¿es de verdad el bálsamo de Galaad? ¿Es verdad? ¿De verdad es Emanuel? ¿Es como yo dije? Y le dijo: más que eso. Más que eso es. Y de repente una voz se interrumpe llamando a Lázaro. Imagínese usted, esto no es un cuento. Él ya estaba en el paraíso y estaba rodeado de los profetas que ya habían muerto. Y dice: algo se oye, alguien te llama de la tierra. Y dijo: es él. Debo irme, volveré después. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, porque Jesús resucitó. Él no estaba como las ánimas solas que dicen, deambulando por los desiertos, espíritus que andan sin paz. No, Él estaba en el paraíso. Aleluya. Y Jesús lo sacó de allá, hermano. ¿Sabe por qué fue tan poderoso ese milagro? Dice que la gente después no hablaba de matar a Jesús solamente. Hablaba de decir: matemos a Jesús y a Lázaro también. Así decía. ¿Y por qué decían eso? Porque Lázaro traía un mensaje del cielo tan terrible
Y le decía a la gente, hermanos, os hablo, os predico hoy de algo que ustedes habéis visto. ¿Y qué es? Me habéis visto 4 días muerto. Y saben que es verdad. Y Jesús me ha resucitado. Y ese mensaje ganaba gente. Era un mensaje poderoso, terrible. Aleluya. Esa nueva corría por todas las aldeas. La gente, Lázaro resucitó. Y quizás alguno le añadía, 5 días tenía. Y el otro que lo oía decía, casi una semana. Y así, porque las cosas vuelan y se aumentan. Pero eran 4 días de muerto, hermano. Aleluya. Y por eso la gente decía, matemos a Lázaro también. En vez de decir, mire, en vez de decir, hay que aceptar a Jesús. Aleluya. Hay que matarlos. Y nosotros nos admiramos. Yo me admiro, digo, qué dura está la gente. Hermano, y si comparamos a esta gente dura con aquella, hay mucho que pensar y decir, hombre, quizás está más fácil hoy. Quizás la gente está menos dura porque no sé qué pasaría si vieran a un muerto resucitar de 4 días de muerto aquí, ¿verdad? Pero algunos creerían y otros dijeran que es maña la que dice que es brujería, porque siempre va a haber así. Pero a aquel tiempo las cosas tampoco estaban fáciles. Si hoy vemos corazones endurecidos, ya los hubo más antes. Porque no dijeron amén, milagro de milagros, Jesús resucitó a Lázaro, aceptemos a Cristo. No, matemos que se callen, que ya lo sigan hablando. Ante una gran realidad. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros? Que no nos debemos nosotros admirar porque haya siempre un rechazo hacia Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ni criticarlo porque es que esto ha sido así.